palabras con gran humildad, por supuesto, pero la literatura fue una pasión, pero en los dos sentidos de la palabra. Es decir, en el sentido también que se emplea cuando se dice la pasión de Cristo. Es decir, fue una pasión, una devoción creo que bastante afianzada, pero también una pasión en el sentido cristiano del término. Es decir, hay algo que hay que cargar, es el hecho de escribir, ¿no? Cargar con eso, cargar con ese manejo del cuerpo. Con esa cruz. Con esa cruz, en fin, que ya no lo es, ¿no? ¿Y cuáles fueron las primeras revelaciones de esa vocación, de ese destino? Totalmente gratuitas y superfluas. No tiendo en lo más mínimo a fundamentarlas en algo profundo o en una vocación, por ejemplo, desde el nacimiento, etc. La frivolidad más total, es decir, había un compañero que tenía una gran casa, una gran mansión camagüeyana, colonial, en fin, también muy del barroco español, y este compañero, pues, con un gusto muy típico de la época, ponía valses en un tocadisco, valses quizás de Chopin, en fin, y con este fondo de piano recitaba poemas de Amado Nervo. Era una cosa muy ampulosa, muy retórica, y al mismo tiempo, pues, realmente atractivo aquel mundo. Y un día yo me dije con la mayor ligereza, y en el fondo si yo hiciera algunos poemas, sí, y pues efectivamente empecé a dar los primeros pasos allí, sí, en los cuales estoy aún. ¿Y la lectura? ¿Por qué caminos iba? La lectura muy mal. Yo soy, si así puede decirse, un intelectual analfabeto, porque no he leído prácticamente nada. Y siempre vuelvo a leer los mismos libros. Es decir, yo nunca seré un hombre cultivado, yo nunca seré ni siquiera un hombre informado, porque yo leo siempre a los mismos autores. ¿Qué son? Que son los de siempre, que son Lezama Lima, por supuesto, que es el autor que más leo y que más copio, que copio desenfadadamente, y por supuesto a Santa Teresa, a Góngora, etc. Y demás está decir La Celestina y el Quijote. Pero son 2 o 3 libros y quizás algún sutra que leo cotidianamente, algún texto búdico. Pero mi lectura es fatal y además casi nunca, raramente termino los libros, y en definitiva creo que hay muy poco placer físico en la lectura. Quizás lo que yo he tratado de hacer, lo que me hubiera interesado hacer, es justamente comunicar un placer físico muy grande en la lectura. Yo quisiera que el lector mío se encontrara en un estado prácticamente de placer sexual. Es decir, que el placer que yo le comunico no es un placer intelectual. En definitiva, poco importa si yo le comunico un relato o no. No se trata en lo más mínimo de contarle una historia. Se trata de ponerlo en una situación física muy parecida a la del amor, muy sexualizada. Y además se trata de invadir su cuerpo, no solo en la cabeza, sino en su totalidad, tal y como yo escribo. Yo no escribo con la cabeza. Yo creo que yo escribo con la totalidad del cuerpo, y yo creo que en definitiva lo que pasa a la mano, un poco como en esos diagramas indios, por supuesto en la portada de Cobra, por ejemplo, lo que pasa a la mano es una energía que viene del sexo. Creo que se podía hacer un diagrama tántrico en que esa energía brota del sexo y va hacia la mano, no creo que va a la cabeza. Yo escribo con la totalidad del cuerpo, bailo mucho escribiendo casi siempre, me muevo mucho, hay mucho músculo en lo que yo hago. Y pretendo que el lector sea captado por este aspecto puramente físico, por este placer sexual. Lo que yo le invito no es a que me lea, sino, y perdonen por la imagen, a que haga el amor conmigo. Quiero decir por la imagen que se ve en este momento en la pantalla. Lo invito a que haga el amor, lo invito a que se ponga en una situación de sexualización, de erotización enorme. Poco me importa contarle una historia, yo no quiero contar historias. Las cuento como es natural, en mis libros hay una historia, hay un desarrollo, hay incluso un aspecto en el próximo libro que se llama Maitreya, relativamente policíaco, hay todo esto, si se quiere. Hay mucho color, pero lo que importa es que él esté en este estado de erotización. Lo que importa es que su cuerpo entero funcione con la palabra. La palabra se hace un cuerpo y el cuerpo mío se hace una palabra. Es complicado, ¿no? No, pero lo que sorprende sobre todo en un escritor que empieza por decir que es hombre de pocas lecturas y además de reiteradas, de autores reiterados, es que haya llegado a tener ese lenguaje tan rico, tan... En lo más mínimo. No lo creo, no. ¿Cómo? Sobre todo, una cosa que me impresiona muchísimo al estar aquí en Madrid, al estar en la madre patria, ¿no?
y al escuchar el magnífico idioma español, que es la lengua más bella del mundo, al escuchar esto me da la impresión de que mi gama de vocabulario es como un color del iris enorme del idioma español. Me sorprende mucho el hablar madrileño, el hablar argótico de Madrid, y muchas de las cosas que me dicen no las entiendo, y viceversa. Bueno, eso es lógico, eso hasta estar dentro del secreto. Por supuesto, sí. Me impresiona mucho la gama cromática del madrileño, me interesa muchísimo, en fin, el español en general. Disfruto muchísimo en España simplemente oyendo a la gente. Y hay también una erotización muy grande del español. Creo que es un idioma muy erótico, sobre todo tal y como lo hablan ustedes, es decir, con todas sus consonantes, que son preciosas y que yo no tengo, como es natural. Sin embargo, los críticos señalan en Severo Sarduy una especie de festival del lenguaje. Ah, sí, eso sí lo creo, claro. Sí. Un lenguaje que además está vivo, que se retuerce, que se articula de mil maneras distintas. No se trata en lo más mínimo de un lenguaje conceptual, en el sentido siguiente, en que una palabra se referiría a un concepto. Lo que yo quiero poner en mano del lector es un color, un perfume, un olor, una impresión, etc. Es decir, no se trata en lo más mínimo de puro texto. Se trata sobre todo, yo diría que se trata de pintar con palabras. Si por ejemplo te dijeran, vas a hacer un cuadro, pero en este cuadro no vas a utilizar ni pinceles ni colores, vas a pintar únicamente con las palabras. Tienes que lograr la dimensión, la forma, el color, únicamente con las palabras. Yo creo que yo más bien soy un aspirante a pintor. Y esa es una explicación muy Sarduy. Puede ser, ojalá. Muy Sarduy, porque yo creo que sí, que hay una especie de ambivalencia o de un poco invasión del terreno de la pintura en el terreno de la literatura. Sí, para mí es lo mismo. ¿No? De todos modos, yo pinto también, lo confieso. Ha sido una actividad que he ocultado pudorosamente durante años, pero como ya en nuestros días no hay que ocultar nada, pienso que sería tonto ocultar también esta humilde práctica simbólica. Yo también pinto muchísimo, y ojalá que esto se confunda, ojalá que la literatura y la pintura se confundan totalmente, que no haya franja entre ellos. Bueno, lo que pintas debe ser muy interesante, pero pintas no solamente sobre la tela, sino también sobre las paredes. He leído algún ensayo o alguna narración de algún escritor que ha visitado tu casa en París, tu apartamento a unos kilómetros de París, donde dice que en cuanto se entra se encuentra uno con una pieza pintada en rojo. Ah, sí. Hay mucho color, hay mucho rojo, y hay cuadros de un pintor español que admiro enormemente y que practica el rojo. Yo creo que es uno de los grandes exploradores del rojo, que es Luis Feito. Se trata de un pintor que ha voluntariamente reducido su gama al rojo, y creo que ha logrado en el rojo una exploración al mismo tiempo rupestre, por supuesto, Altamira, y sanguínea, una especie de atomización del rojo, como si fueran átomos sanguíneos que se dispersan. Siempre hay un círculo central en sus cuadros y sobre todo mucha exploración en el interior de un solo color. Este color es el rojo. El otro pintor que más me interesa también es un pintor del rojo y el naranja, y esto sí quizás no es el pintor, sino el ser humano que más me ha interesado, que es el americano Mark Rothko, y que trabajó durante muchos años con el rojo y con el naranja. Su exploración del rojo fue tan radical y tan profunda que terminó abriéndose las venas. Es decir, yo creo, tratando de derramar el color. Llegó hasta ese extremo, extremadamente contradictorio con el budismo que se le aplica, puesto que quizás en esta moral que es el budismo, puesto que no se trata de una religión, lo único que está prohibido, digamos, entre comillas, puesto que no hay ley ni prohibición, es el suicidio. Ven ustedes que Severo Sarduy vive entonces en su casa inmerso en el color rojo, rodeado de algunas cosas más que no conozco, pero de las cuales me parece recordar que hay